En esta ocasión les voy a explicar sobre dos aplicaciones que básicamente tienen lo que es una pantalla de bienvenida, una pantalla de login, uno construido en Activities y otro construido en Fragments. También vamos a ver lo que es Protection Background para la parte del diseño, un vector drawable, las diferencias entre Activities y Fragment y cómo hacer bordes, botones redondos, ¿no? Ya. Lo primero, tenemos esta aplicación llamada Login Activity, creadas básicamente en lo que son Activities. Bueno, nos vamos al diseño, es un diseño natural, como ya lo vimos. Este diseño, bueno, Activity Splash Screen. ¿Ya? Este diseño está construido con lo que son un frame layout. El frame layout me permite poner un componente encima de otro. En la base tengo un image view. Este image view tiene un componente que se enlaza al mipmap llamado banner splash screen, que es esta imagen. Okay. Por encima de esta imagen tenemos un componente de tipo view que enlaza a la carpeta drawable llamada screen splash. Nos vamos a la carpeta drawable, vamos al archivo screen splash y lo que hace este archivo es aplicarle un efecto llamado protección background. Esta protección background nos muestra una pantalla que en la parte superior es transparente y en la parte inferior se va degradando hasta tener un color negro transparente, no muy transparente. Si nosotros le quitamos, tenemos todo un color uniforme, pero para darle el efecto, este efecto, simplemente vemos que en la parte superior todo es transparente, en la parte inferior es un poquito negro, ¿no? Aparte de ello, superior a eso tenemos un linear layout vertical. Este linear layout tiene tres componentes, que es un linear layout vertical, un linear layout horizontal y un text view. Este linear layout vertical tiene una imagen que no lo está mostrando, pero está enlazado a lo que es la carpeta mipmap logo. Vamos a la carpeta mipmap. Debería mostrar este archivo logo.png. Tenemos un text view que está enlazado, que tiene un color blanco, tiene un tamaño de 30, tiene de tipo de letras sans, está ubicado en el centro y está enlazado a la carpeta strings, que es title app name y core, ¿no? Como vemos, la carpeta string lo utilizamos para todos los strings que vayan a utilizar los componentes de diseño de nuestra aplicación. Lo ponemos toda la parte en este archivo. ¿Ya? Luego tenemos otro text view que está enlazado de similar manera a un texto, a un color, a un tamaño 18sp y también tiene márgenes. En el siguiente linear layout, que este es un linear layout horizontal, tenemos un text view que no se lee bien. Ya tienes una cuenta que tiene un texto, tiene un color gris, tiene un tamaño de 14sp y al costado tenemos otro text view que tiene un ID, ¿no? Que es el text view login. Tiene un margen de 5dp en la parte izquierda, tiene un color blanco, tiene un texto que es iniciar sesión y tiene un tamaño de 14sp. Y más abajo, para culminar esta pantalla, tenemos otro text view donde nos hace referencia a un texto que nos dice términos y uso de privacidad.
con tamaño 2 SP, color blanco, márgenes 10 dp, etc. Ya, ahora si nos vamos a la parte del splash screen activity.java, de manera similar al ejemplo anterior que vimos de la segunda activity, o declaramos un atributo que es de tipo privado, de tipo TextView, y enlazamos el widget, que es este, iniciar sesión, que tiene un ID llamado TextViewLogin, como podemos ver. A través del método FinViewById, enlazamos el widget TextView a la variable TextViewLogin, antes haciendo una conversión, obviamente, al TextView. Teniendo ya la variable TextViewLogin, lo único que hacemos es le aplicamos un evento setOnClickListener, que es cuando se toque este botón, simplemente vaya al método goLogin. ¿Y qué es el método goLogin? El método goLogin lo que hace es crea un intent para lanzar a login activity, para lanzar a la siguiente actividad, ¿no? Y con el método startActivity le pasamos el int y lo que hacemos es simplemente lanzarle la otra actividad. Luego nos vamos a lo que es el login activity. Tenemos todo el código, pero primero nos vamos a la parte de diseño. Login, activity login. Ya. En activity login tenemos también una estructura un poco similar. Tenemos un linear layout vertical. Dentro de este linear layout tenemos dos elementos. Un linear layout vertical para la parte superior y un linear layout vertical para la parte inferior. En la parte superior tenemos una imagen que vendría a ser el logo. Tenemos un texto que está con los atributos similares. A ver. Gravity, text, text color, text size, tipo de texto. Es muy similar al anterior. En la parte inferior tenemos un linear layout vertical. Este linear layout vertical tiene dos linear layout horizontal y un botón. Este linear layout horizontal, como primer elemento, tiene un image view. Este image view hace referencia a la carpeta drawable IC email. Nos desplazamos a ese archivo y vemos que es esta, ¿no? IC email. Este es un vector drawable. Se introdujo en Android Lollipop y nos permite crear densidades de imágenes independientes mediante la definición de una serie de dibujos. Básicamente antes teníamos que poner las imágenes en las diferentes densidades, ¿no? Digamos, HDPI, MDPI, XHDPI, XXHDPI, etc. Pero con este componente llamado vector drawable, nosotros podemos tener un solo archivo, que obviamente nos reduce el tamaño a tener 6 archivos, y aparte el escalamiento lo hace de manera eficiente. Este archivo dibuja a través del pad lo que necesita para mostrar este elemento, ¿no? El elemento o el icono de mensaje. Okay. Luego pasamos al editTextEmail. El editTextEmail tiene, tiene un margen, tiene un texto asociado, que es el email login, que está en la carpeta string. Email login, que es correo electrónico, que es lo que se muestra. Y ambos tienen color blanco, ¿no? El color del hint y el color del texto también tienen color blanco. Ya. Aparte de ello, en la parte más abajo tenemos de manera similar un image view que hace referencia a un drawable ICPassword, que es un vector drawable. Okay.
Eh, tenemos el edit text, que hace referencia a lo que es, que hace referencia al string password login, que muestra contraseña, y tiene un color blanco, el color de texto y el color de hint también color blanco. Y algo interesante es, como vemos, es este botón, ¿no? El botón tiene un margen de 20 dp, tiene un texto asociado que es iniciar sesión, tiene un color que es blanco, tiene un tamaño de 18 sp. Y lo interesante viene acá, ¿no? El fondo es, como vemos, el fondo tiene, no es un, no es un botón cuadrado, tiene las esquinas redondeadas. Para ello, nosotros vamos a utilizar lo que es el archivo button round, que está en la carpeta drawable. Button round. Okay. En este archivo hacemos modificaciones a diferentes atributos que son los gradientes, el padding y lo que es el corner, ¿no? Gracias a estos atributos se consigue el efecto de tener bordes redondeados. Y básicamente esto está creado con XML, ¿no? Como vemos, tienen diferentes atributos, cada uno, el gradiente, el padding y el corner, ¿no? El radio. ¿Ya? Luego de ello, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir al código login activity. Como vimos, tenemos este edit text que es de correo electrónico de tipo email, o sea, a ver, si yo le pongo acá, voy a tener el admin@gmail.com y mi contraseña va a ser admin. Ok. Como vemos, el, el, este último es un edit text de tipo password y el de arriba es un edit text de tipo correo o email, de tipo email y de tipo password. Uno es edit text mail y edit text password y el otro es button login. Lo único que hacemos es creamos tres atributos, dos de tipo edit text llamados edit text email y edit text password y uno de tipo botón llamado button login. De la misma manera, enlazamos a través del Film by ID el widget, los dos, enlazamos el widget del botón hacia este atributo llamado button login. Simplemente aplicamos un evento llamado setOnClickListener que cuando se pulse este botón se realice una acción. Obtenemos los edit textos, email y password y hacemos una comprobación. En la primera comprobación comprobamos de que alguno de estos edit textos no estén vacíos. ¿Cómo? Obtenemos el edit text, obtenemos el texto, digamos del edit text email obtenemos el texto, le aplicamos que el método trim que borre todos los espacios en blanco y le ponemos que nos dé el tamaño, ¿no? Si el tamaño es mayor a 0, de tanto en el edit text email y en el edit text password, pasa al siguiente bloque de código. Si no, nos muestra un mensaje donde nos va a decir ingrese datos válidos. Ya. Ya sabemos que el edit text email y el edit text password mm, están con algún contenido, ¿no? Pero nosotros vamos a verificar que el edit text email tenga, sea el admin@gmail.com y el edited password sea igual a admin. Si los dos están, si las dos condiciones se cumplen, mostramos un mensaje que es un TOAS, como ya vimos, este es un TOAS, que le pasamos el contexto actual
de la actividad. rstring.snackbar, ok. Esto es en la carpeta string. rstring, snackbar, error, account. Ya. Si ha pasado con éxito, que es este, success login, nos va a mostrar lo que es bienvenido admin. Si no ha pasado, si no es la persona indicada o si no son los datos de admin@gmail y contraseña admin, nos va a mostrar email y password incorrecto. Como vemos acá, si le hacemos clic, nos va a mandar al error, al atributo string snack account error login. Ya. Es una aplicación muy sencilla, hecha a base de activities, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia cuando nosotros creamos la misma aplicación, pero en Fragment? A ver. La primera aplicación lo hice utilizando esa ventana, y la segunda aplicación lo hice utilizando el Basis Activity, cliqueándole en Use Fragment. Okay. Vayamos un poco a la teoría, ¿no? Los fragments representan un comportamiento o una parte de la interfaz de un usuario en una activity. Puedes combinar múltiples fragmentos en una sola actividad para crear una interfaz de usuario multipanel y volver a usar un fragmento en múltiples actividades. Algo importante es que un fragmento siempre está integrado a una actividad. Un fragmento no puede vivir solo, siempre va integrado a una actividad. Y el ciclo de vida de un fragmento se ve directamente afectado por el ciclo de vida de la actividad. Así como la actividad tiene un ciclo de vida, los fragmentos también tienen un ciclo de vida. Los fragmentos se introdujeron en Android 3.0, cuando el nivel de API era el API 11, principalmente para admitir diseños de interfaz de usuarios más dinámicos y flexibles en pantallas más grandes como las tabletas. Ok. Ya, como ya sabemos lo que dice la teoría. Básicamente los fragments fueron creados para para ser más flexibles, ¿no? Nosotros nos vamos a la aplicación creada con fragment. Como vemos, la estructura es diferente. Anteriormente nosotros teníamos una sola clase, ¿no? Splash Screen Activity, que extendía de app.com-activity. Y ahora tenemos dos clases, que es uno Splash Screen Activity, que extiende de app.activity, que vendría a ser una actividad, pero este Splash Screen se enlaza a un layout llamado Activity Splash Screen. El Activity Splash Screen tiene un componente llamado Include, el cual se enlaza al Content Splash Screen. Y este Content Splash Screen tiene un componente Fragment que se enlaza al Fragment Splash Screen. Si vamos al Fragment Splash Screen, recién podemos ver de manera muy similar a lo que era el único componente que existía en el anterior proyecto, que es el Activity Splash Screen. O sea, toda la parte de diseño que nosotros hicimos en este archivo llamado Activity Splash Screen, lo hacemos de manera similar en la parte de Fragment Splash Screen. Si vemos, todo este frame layout o la estructura de este frame layout es idéntico al anterior proyecto. La diferencia es que utilizan dos archivos más, ¿no? El Activity Splash Screen y el Content Splash Screen para enlazar el fragmento. ¿Ya? Y de la misma manera, el Splash Screen luego crea un toolbar, ¿no? El toolbar vendría a ser esta parte, que es el Activity Splash Screen. Es un elemento, toolbar. Y este Splash Screen Activity se enlaza a lo que es al Splash Screen Activity Fragment. Claro, esta clase, que ya no es una actividad, sino es un fragmento,
Y como vemos, el código con el anterior proyecto, vamos borrando, es, es similar. Lo único que varía son estas líneas, ¿no? Digamos, le creamos otro atributo llamado viewRoot de tipo view, que nos permite eh, esta clase de tipo view. Ya, la clase view representa un bloque de construcción básico para los componentes de la interfaz de usuario. Ocupa un área rectangular en la pantalla y esto es lo importante, ¿no? Es responsable de dibujar y manejar los eventos. Y es la clase base para los widgets. Es responsable de dibujar y manejar los eventos. O sea, desde esta clase view, lo primero que vamos a hacer es, por defecto nos viene, cuando creamos un fragment nos viene esta línea, simplemente este retorno, ¿no? Esta línea que está resaltando. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a comentar y vamos a copiar la parte, toda esta parte, hacia esta parte, que es lo mismo, pero le vamos a asignar al atributo viewRoot. Al poder tener el atributo viewRoot de manera, de un objeto, podemos utilizar todos los métodos que anteriormente hemos utilizado, como el método, simplemente viewRoot. El método para enlazar un widget a una variable en nuestro código, utilizamos el punto viewById. Igual, con el TextViewLogin, que es este elemento, es el identificador de este TextView, tenemos el TextView. De la misma manera, creamos el método, el evento onClickListener, y cuando apriete en el TextView, le pasamos al siguiente método, que es goLogin, ¿no? En este goLogin nos recibe un parámetro de tipo view, que le vamos a pasar el viewRoot. Y a diferencia del anterior, lo único que le cambiamos, ya no obtenemos el contexto de la propia activity, sino obtenemos el contexto de este elemento, ¿no? Llamado viewRoot. Ya, luego de eso nos vamos a la segunda, al segundo fragment, que es el login activity. El login activity, de la misma manera, está enlazado al activity login. Este activity login está enlazado a lo que es el content login y el fragment login. Todos los cambios de diseño lo hacemos en el fragment login, de manera muy similar. Digamos, si nos vamos al activity login, todo el árbol de linear layout vertical es igual a esta creación del fragment login. ¿Okay? Y lo único que hacemos en el login activity es, aparte de tener esos atributos que ya creamos en el anterior proyecto, le agregamos el atributo viewRoot de la misma manera que el anterior, que el splash screen. Obtenemos este viewRoot, ¿no? Obtenemos el viewRoot y utilizamos los métodos que ya utilizamos de antes, como el viewRoot.findViewById, tanto para el botón como para los edit text. Como ya tenemos referencia al botón, lo único que hacemos es ponerlo dentro de un evento setOnClickListener. Dentro de este evento obtenemos los edit text de tipo email y de tipo password. Entramos a esta estructura condicional. Lo primero que hacemos es en los atributos de edit texto email y edit texto password, lo único que hacemos es obtenemos el texto, obtenemos el string, borramos los espacios en blanco con trim y que nos dé el tamaño. Si su tamaño es mayor a 0, significa que hay algún elemento dentro. Si se cumplen ambos, pasa a la siguiente condicional. Si no se cumple, muestra un mensaje que es error, que nos muestra r.string snackbar error login. Si vamos
error, snack bar account, error login. Ingrese datos válidos. Nos va a mostrar ese mensaje, ¿no? Pero si hay datos dentro de estos edit text, nos pasa a la siguiente bloque de código, ¿no? Verificamos que el texto del edit texto email sea igual a admin@gmail.com y la contraseña sea igual a admin. Si ambos son verdaderos, nos va a mostrar un mensaje bienvenido admin. Si alguno de ellos es falso, nos va a mostrar un mensaje email y password incorrecto. ¿Ok? Hacemos la prueba. Okay. Este es mi celular. Cuando yo le doy clic a iniciar sesión, me debería mostrar la siguiente actividad. Y le pongo mi correo, la contraseña. A ver, si le pongo así, ingrese datos válidos. Si le pongo admin, una contraseña inválida, 7, email y password incorrecto. Ya, pero si le pongo solo admin, me debería bienvenido admin. Ok. Como vemos, el código de una actividad y un fragmento es similar. Solamente es saber manejar esos pequeños detalles, ¿no? Como lo que vimos con el atributo viewRoof. Aparte de ello, los fragments se hicieron para solucionar problemas de múltiples pantallas. Su contenido principal es la reutilización de código de la lógica de trabajo, como las interfaces de esos códigos. Para ponerlo un poco en práctica eso, ¿qué pasa? Yo estoy ahorita en el proyecto con las que he creado login activities. Si yo lo cambio la resolución a una pantalla de 10, una pantalla de 10 pulgadas, como puede ser una tablet, como vemos, el botón ya no se ve, el botón desaparece. Pero si nosotros vamos a la parte del fragment y nosotros ponemos una tablet de 10 pulgadas, el diseño todavía va a conservar cómo lo hemos construido. En las actividades no hay esa flexibilidad en la parte del diseño, pero los fragments sí te lo permiten. Eso sería todo, así que nos vemos en la siguiente. Ding,